Doctor Radio, el podcast más saludable, con el doctor Miguel Ángel Platas Luna. Presenta. Iniciamos la charla del día de hoy. ¿Hipocondriaco? ¿Quién? ¿Yo? Conducido por el doctor Miguel Ángel Platas Luna. Bienvenidos a Doctor Radio, el podcast más saludable. Hola, buenas tardes. Con mucho gusto de poder estar el día de hoy, martes 21 de febrero del 2023, en compañía de todos ustedes, agradeciendo que se den el espacio y nos regalen un poquito de su tiempo tan valioso para poder charlar con ustedes en Doctor Radio, temas de salud para ayudar, prevenir y conocer más de lo que puede causar un daño en tu cuerpo. En Doctor Radio, en cualquiera de nuestras plataformas, ya sea Facebook, aquí en Doctor Radio, en Público, en YouTube, en dr.radio, en TikTok también. Por ahí ya se está subiendo el contenido, muy bueno por cierto. Pues obvio, es de Doctor Radio. Ay, pues me va a jalar las orejas aquí la psicóloga. Bueno, pues visítenos también en Spotify. El último tema que subimos hace unos días fue el reto, hablando de TikTok, el reto que está sacando TikTok del consumo de clonazepam y los efectos que está teniendo de impacto para nuestros niños y adolescentes. Ojo, échale ojo ahí, es una alerta y lo puedes ver en Spotify, en Facebook y en TikTok también. ¿Ok? Bueno, y el día de hoy quiero seguir agradeciendo a todos los que se han agregado en Doctor Radio, ya sea amigos de aquí de México y del extranjero, nuestros amigos de Colombia, de España, de Costa Rica, de Canadá. Bueno, gracias a ustedes por seguirse sumando y estar compartiendo el contenido de Doctor Radio. También las moneditas, hay que picarle por ahí. Ya me llamaron la atención. Bueno, y el día de hoy, el tema hipocondriaco. ¿Quién? ¿Yo? Bueno, pues es un tema, aquí sabrás la diferencia si es una enfermedad o es un trastorno o qué es lo que pasa cuando está sufriendo alguien de hipocondriasis. Así que quédate, comparte, por ahí todos tenemos algún conocido, algún amigo, algún familiar que tiene esta situación, así que te invito a que te quedes a escuchar la charla y a compartir con nosotros alguna experiencia que hayas tenido. Y obviamente tenemos de invitada a nuestra amiga, la licenciada Erika Luna Martínez, nuestra psicóloga, ya parte del staff. Antes era de utilería, ahora ya es del staff. Bueno, pues aquí nos va a acompañar, ya se encuentra con nosotros aquí en el estudio. Pero déjame platicarte que la principal característica de la hipocondría es la preocupación y el miedo a padecer o la convicción de tener una enfermedad grave a partir de la interpretación personal de alguna sensación corporal u otro signo que aparezca en el cuerpo. Puede ocurrir, por ejemplo, con lunares, pequeñas heridas, alguna tos, incluso con los propios latidos del corazón. Aunque el médico te asegure que no tiene nada, el hipocondríaco solamente se queda tranquilo un ratito, pero su preocupación vuelve de nuevo. Así que ahorita vamos a platicar con Erika sobre este tema. Y yo recuerdo por ahí alguno de los pacientes
pero uno en especial donde hubo un tiempo que una televisora hacía publicidad o daba la información sobre insuficiencia renal. Y este paciente vio esa publicidad y llegó a la consulta, él sabía en sí que él tenía insuficiencia renal. Se hizo la valoración, se hizo los estudios pertinentes, pues a mí me salía negativo. Mas, sin embargo, a mí me interesa mucho la tranquilidad de mi paciente, lo canalizo con el especialista lo vuelve a valorar, le vuelve a hacer los estudios y regresa conmigo el paciente y me comenta, bueno, es que ya fui con el especialista, me valoró, me hizo los estudios y me dice que estoy muy bien. Pero fui la semana pasada, pero ayer le volví a hablar porque empecé a sentir que me dolía y tenía molestias para orinar y me volvió a valorar y me dice que estoy muy bien. Bueno, ¿y qué te dijo? Que vuelva dentro de 6 meses, pero si me pasa algo de aquí a 6 meses, no pasa nada. Lo que se hizo fue invitarlo a hacer un poco de ejercicio, me lo llevé al gimnasio, se cambió la expectativa de vida, el panorama, y bueno, como que esa insuficiencia renal que él tenía en su cabecita se quedó en el olvido y después retomó ante otras patologías, pero cuando menos insuficiencia renal, nunca tuvo. ¿Ok? Pues situaciones como estas que alteran tu día a día y pueden llegar a alterar tu forma de pensar y forma de actuar y el entorno en que vives es de importancia para tu salud. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Iniciamos la charla del día de hoy. Hipocondriaco, ¿quién? ¿Yo? Conducido por el doctor Miguel Ángel Platas Luna. Bienvenidos a Doctor Radio, el podcast más saludable. Bueno, pues regresamos aquí en Doctor Radio, el podcast más saludable. Miren quién tengo aquí al lado, pues ya la tenemos aquí, a nuestra amiga Erika Luna Martínez, nuestra terapeuta, perdón. Y de ustedes también, ¿cómo no? Y el día de hoy vamos a platicar de hipocondriaco. ¿Quién, yo? Pues a lo mejor sí. Quizá. Bienvenida, Erika. Hola, buenas tardes. Qué gusto estar de nuevo con ustedes y compartir estos temas que son realmente muy interesantes y la verdad es que hay más personas con hipocondriasis de lo que imaginamos. Así es. Te platico, las clasificaciones internacionales de enfermedades consideran la hipocondría como un trastorno somatomorfo o dentro de los trastornos neuróticos. Siguiendo los criterios, estaríamos hablando de un paciente que, de forma prolongada en el tiempo, al menos 6 meses, presenta una preocupación intensa por su propia salud, con temor a llegar a tener o el convencimiento de que tiene una enfermedad grave. Esta preocupación o convicción deriva de una interpretación errónea, no delirante, de una serie de síntomas corporales que el paciente percibe. Tanto los síntomas que padece como el sufrimiento referido no pueden ser explicados por otros trastornos médicos o psiquiátricos. Los síntomas que el paciente percibe suelen ser sensaciones corporales normales, percepción aumentada del funcionamiento fisiológico, respiración, latidos cardíacos, entre otros, o reactivos a su estado emocional. Junto a esta forma primaria de hipocondría, con mucha frecuencia el paciente presenta rasgos y características de otras patologías psiquiátricas como la ansiedad, la depresión,
la somatización, los trastornos obsesivos compulsivos, entre otros. Aunque en los casos graves el paciente hipocondriaco puede rehuir acudir al médico para evitar ser diagnosticado de una enfermedad que él cree padecer. Lo habitual es que ante la percepción de síntomas diversos, como mareos, dificultad para respirar, palpitaciones, molestias de tipo abdominal, dolores precordiales, sudoración, y el temor de que obedezcan a una posible enfermedad grave, acuda al médico buscando un diagnóstico que confirme pues lo que él trae en sus temores. El paciente encuentra un alivio momentáneo, transitorio, ante resultados que los médicos le decimos que son normales, pero rápidamente continúa su peregrinar de consulta en consulta buscando un diagnóstico médico que confirme sus temores. Existen diversas teorías para explicar el origen de este trastorno psicológico. Las más aceptadas son las de bases cognitivo-conductual, según las cuales serían personas con una mayor sensibilidad para detectar señales corporales y una escasa tolerancia al malestar. Es decir, amplifican las sensaciones somáticas y las toleran peor. Al mismo tiempo, presentan una disociación entre los mecanismos racionales y emocionales. Pero para esto, ¿quién mejor que nos las puede explicar que nuestra psicoterapeuta Erika Luna Martínez? Adelante. Hola. Bien, pues bueno, ya nos estaba dando aquí un preámbulo de lo que es la hipocondriasis y la verdad es que lo hemos escuchado mencionar por mucho tiempo así. Ahora cambió un poquito el nombre porque la palabra, pues a muchas personas podría sonarles un poco fuerte y como hasta insultante. Entonces ahora el Manual Estadístico de los Trastornos Mentales le llama o lo coloca en la variación de los trastornos de ansiedad y ahora se menciona como el trastorno de ansiedad por enfermedad o hipocondriasis, ¿sí? Pero que la hipocondriasis, entonces. Bien. Entonces, la hipocondriasis, pues es ese trastorno de ansiedad por enfermedad, como mencionaba, que a veces, pues bueno, nos va a empezar a dar molestias o bien vamos a ver implicaciones donde el paciente empieza a preocuparse de forma excesiva por tener o poder contraer una enfermedad, ya sea grave o de padecimiento, digamos, extenso o crónico. Es posible que no se tengan síntomas físicos o bien pueden creer que las sensaciones corporales que normalmente tenemos son los síntomas que pudieran estar escondiendo o signos que pudieran estar escondiendo una enfermedad, ¿sí? Entonces, aunque probablemente de repente se hagan exámenes y de forma exhaustiva y no revelan dicha enfermedad que ellos creen tener. Esto les ocasiona una grave una grave e intensa angustia que puede afectar la vida o la funcionalidad de la vida, que es aquí donde parte el hecho de denominarle trastorno. Puede aumentar con la edad o durante los momentos donde las personas están pasando por un estrés agudo, ¿sí? Entonces, esto es lo que vamos a categorizar como la hipocondriasis. ¿Enfermedad o trastorno? Bien, les decía, en el manual se estableció como un trastorno debido a que si ésta aparece en la vida de una persona, va a alterar el orden, ya sea en su casa, con la familia, puede ser las amistades, puede ser el trabajo. Entonces, pues las personas alteran su ritmo de vida y por eso se llama trastorno. Las personas que anteriormente recibieran un diagnóstico de hipocondriasis, como mencioné al principio, ahora se les diagnostica como ansiedad debida a una enfermedad, ¿sí? Y sí, definitivamente pertenecen al grupo de las enfermedades de la salud mental.
Entonces, pues bueno, recordemos que la preocupación se centra en considerar las sensaciones físicas incómodas o inusuales como una indicación de enfermedad. Por eso es que vamos a estar, quizá, cuando aparezcan estas personitas diciendo que tienen una enfermedad, yo creo que es muy común que estamos viendo la televisión y aparecen programas muy interesantes como este, y empezamos a describir una enfermedad y de repente dicen, eso tengo yo, a mí me duele así, cuando probablemente es un síntoma muy general o ruiditos que de pronto hace nuestro cuerpo y entonces vamos a estar creyendo que tenemos dicha enfermedad. Aquí es importante recalcar que la persona no tiene un cuadro clínico como tal, a diferencia de las personas que tienen enfermedades somáticas, que sí presentan características. Sí, pero hay una sintomatología, ¿no? Así es. Sí. Los síntomas del trastorno de ansiedad por enfermedad implican sobre todo la preocupación por la idea de estar gravemente enfermo Sí. y a partir de esas sensaciones que comentabas corporales como los ruidos abdominales, la peristalsis o síntomas menores como una erupción cutánea que puede ser por el calor y es pasajera. Cosa, sí. Pero coméntanos entre los signos y síntomas que pueden encontrarse en este tipo de personas. Bien, vamos a ver a las personas súper preocupados por tener o contraer una enfermedad, ya sea grave, ¿verdad? O aguda. Los vamos a ver preocupados por el hecho de que los síntomas menores, como ya mencionamos, estén apareciendo o puedan ser el inicio de una enfermedad grave. Por ejemplo, que me salió una manchita, de seguro tengo cáncer de piel. Que me salió una ronchita, pues de seguro ya tengo la viruela símica, ¿no? Entonces, así, o sea, puede ser un síntoma muy menor, pero lo asocian a enfermedades muy graves. Preocuparse con mucha facilidad por su estado de salud. ¿Será que tengo temperatura o tengo mucho frío? O no sé, o sea, cualquier cosita muy mínima. ¿Dónde andará Bere por ahí? ¿Bere? ¿Dónde Bere por ahí? Pobre Bere. Tener una sensación de intranquilidad que va a estar de forma constante y fluctuante, inclusive antes de ir a visitar al médico, inclusive antes de obtener los resultados. Imagínense que van a sacarse la muestra y ellos ya están con la angustia de qué va a salir en el estudio, ¿sí? Preocuparse de forma excesiva por una enfermedad específica o por el riesgo de tener una enfermedad que está presente en su familia. Si mi abuelo o mi tatarabuelo murió de, ¿qué les gusta? De tuberculosis, pues seguramente yo tengo, o sea, y sabemos que hoy en día pues hay tratamiento para las personas que son enfermedades tratables, ¿no? Bueno, angustiarse demasiado por posibles enfermedades que resulte difícil de diagnosticar o de examinar, ¿sí? Las personas con hipocondriasis o con ansiedad por enfermedad van a estar constantemente tocándose partes del cuerpo para saber si existen algún ganglio inflamado o algún signo de enfermedad. Aquí cabe recalcar que se hacen círculos viciosos, porque si nosotros tocamos un ganglio de forma constante, lo vamos a inflamar. Entonces, pues al rato que me acuerdo, me lo voy a tocar y lo voy a tener inflamado y voy a pensar que esto está asociado a una infección o a cualquier otra enfermedad. O también pacientes que asisten a consultas médicas con frecuencia para tranquilizarse o evitar la atención médica por miedo a que te diagnostiquen una enfermedad grave. Fíjense que eso es muy curioso, porque, por ejemplo, existen las personas que todo el tiempo están tratando de recibir atención médica y por el contrario, las personas que no quieren asistir a las salas de consulta también podrían estar rayando en estos criterios, en estos trastornos. Por miedo. Por el miedo. Ellos se imaginan que tienen lo peor, pero no quieren ir por el miedo a que el médico les diga, sí, tienes esto o te está pasando esto otro. Por eso es que muchas personas se automedican, toman medicamentos que pues podrían ponerlos en riesgo cuando ni siquiera es un diagnóstico certero. Como decía hace rato, ¿no? Esta persona que creía que tenía esta insuficiencia renal y pues probablemente pudo haberse hecho muchas cosas que le pusieron más en riesgo que en salud.
Así es. Desde luego evitan personas o lugares o actividades por miedo a los riesgos de salud que pudiera tener o contraer, ¿sí? Este caso, fíjate que estas características se dio mucho en la pandemia, ¿eh? Sí. Uh-huh. Había gente que literal se pasó encerrada con todas las medidas de seguridad y de forma extrema, ¿sí? Sí. Y ok, pegó muy duro, Uh-huh. se perdieron desafortunadamente muchas vidas, pero había personas con medidas de prevención demasiado extremas por miedo. Bueno, ni salir de su casa, ¿no? Bueno, incluso mucha gente ya estornudaba y decía, ay, ya me duele la garganta, ¿no? Y había personas, pruebas y pruebas. te lo juro, a veces 2 o 3 pruebas en una semana. En diferentes laboratorios. Claro, y en diferentes laboratorios porque pensaban, y ellos decían, es que yo lo tengo, ¿no? Así es. Todos tienen sus límites naturales y también razonables, ¿no? Sí, y es por eso es que ellos están checando constantemente para saber si realmente están enfermos o no y quitarse la duda. Y a veces la ansiedad es tan grande, como decíamos, que ni siquiera un estudio médico es suficiente y tienen que estar gastando de más o inclusive visitan a diferentes médicos y entonces pues puede haber diferentes opiniones médicas y esto puede llegar a confundirlos más. No, y desafortunadamente no se pierden la consulta con doctor Google. Así es. ¿Sí? Bueno, y tienen una farmacia en casa autoprescrita así es. por autodiagnóstico. Sí. Y al rato sí acuden con una gastritis química tremenda, ¿no? Por eso es que les decía que es más común de lo que uno cree. Las personas tienen mucho temor a ir a las salas de consulta o bien hay muchas personas con esa necesidad de atención que ya están concomitando con otro trastorno, pero son personitas que vamos a ver de forma recurrente en la sala de consulta, ¿verdad? Entonces ahí en los trabajos tenemos muchas personitas, muchos personajes que están constantemente visitándonos debido a esto. Hay unos que no tienen afiliación, tienen membresía en la Secretaría de Salud. Ya checan ahí. Y otra cosa, son personas que siempre están hablando sobre su salud o sobre posibles enfermedades que pudieran adquirir, ¿eh? Así es. Por eso es que constantemente están buscando, como decía, las causas de enfermedades o las explicaciones, las razones a través del Internet, agudizando la información que tienen. Entonces, cuando llegan con el médico, dan o pueden dar información falsa que hace falsos diagnósticos. Por eso es que no debemos creernos todo lo que aparece en un marco como lo que es el Internet y en lugar de ayudarnos, pues nos confunde. Así es, y más si somos así de aprensivos. Bueno, vamos a ir a un corte, regresamos de volada ahorita aquí con nuestra amiga Erika Luna Martínez, que está muy bueno el tema, y quiero saludar a todos los que están acompañándonos. María Pastor Cordero, buenas tardes, Liz. Sí, me consta, tenía una amiga que a cada rato me marcaba para decirme que tenía esto o lo otro, que se estaba muriendo y que siempre tenía en su bolso medicamentos de todo tipo, hasta controlados. Sí. Con esto siempre me sorprendí cada vez que traía. Sí, fíjense que eso, gracias a María Pastor por su comentario, muy atinado, es cierto, las personas todo el tiempo están con estos miedos y sí, todo el tiempo quieren estar hablando de sus padecimientos, fíjate que ahora me duele aquí, fíjate que ahora me duele allá y esto y el otro, entonces es muy recurrente que ellos quieran platicar porque quieren atención hacia la necesidad que están manifestando, inclusive por ejemplo hemos conocido por ahí una vecina, la suegra de una amiga, que dice, no, ya me voy a morir, ya estoy dando las últimas de este año, no paso, pero... ¿Y son las que duran más? Perdón. No tenía que decir. Pero bueno, pues entonces ellos están constantemente con esta preocupación, esta angustia, y pues los hace tener que buscar el apoyo de su entorno. Ok, sigo saludando. Saludos a Rebeca Sánchez Martínez, buen tema, gracias. Yolis Muñiz, saludos, buen tema. Isela Galván, saludos. Jesús Gómez, la mejor psicóloga, saludos, doctor.
No, saludos al doctor Plata, gracias. Muy buena información, Rosy Castañeda, filete de pescado. A ver, anótenla por ahí Sí. al sorteo. Samara Yaniné Medellín, saludos. Doctora, también quiere pizza, anótenla por ahí. Jorge L. Barrón, la mejor psicóloga. Juanita Cruz, saludos. Jesús Pérez quiere pizza, anótelo por ahí. Gracias, Samara, saludos. Buen tema. Jesús Gómez quiere filete de pescado, anótelo por ahí. Bueno, pues sigan anotándose porque pues vamos a regalar los filetes de pescado con camarón empanizado, arroz, ensalada y papas, y también las pizzas de Pizza Hut. Bueno, vamos a un corte que les había comentado, regresamos de voladita. Vámonos, Moy. Bueno, regresamos, les dije que de voladita, pues ya estamos aquí en Doctor Radio, pero antes de regresar al tema, vamos al dato curioso de la medicina que yo sé que te va a interesar. Vas a ver, está muy bueno. Iniciamos la charla del día de hoy. Hipocondriaco, ¿quién? ¿Yo? Conducido por el doctor Miguel Ángel Platas Luna. Bienvenidos a Doctor Radio, el podcast más saludable. Un estudio norteamericano demostró que bostezar refresca el cerebro. A través de la inhalación simultánea del aire frío y el estiramiento de los músculos alrededor de las cavidades orales, el bostezo aumenta el flujo de sangre fría al cerebro y, por lo tanto, tiene una función termorreguladora. Esta función, según la investigación, está ligada al nivel de atención del individuo. Esto se debe a que el cerebro funciona mejor a una temperatura ideal, por lo que si la temperatura cerebral aumenta demasiado por cualquier motivo, estamos menos alertas y atentos. Dato curioso en Doctor Radio. Ya ves, no es pereza, es para que te alivienes a nivel neuronal y te pongas más alerta. Ok, bueno, muy interesante, pero regresando al tema, ¿cuándo debes de consultar a un médico? Esto lo vamos a platicar con Erika, porque a veces no sabemos cuándo es el momento oportuno o consideramos lo más relevante para que podamos llevar a nuestro familiar a un médico, sí, cuando presente este tipo de trastornos debido a una enfermedad, ¿no? Claro, dense cuenta que muchas veces podemos llegar a decir, no, yo no lo tengo, no, estás loco, yo no tengo esto, pero si nosotros estamos asistiendo a nuestro médico de forma regular y el médico nos dice, no, pues es que no le encuentro nada, usted está saludable, su examen reporta que no tiene nada, y esto es de forma constante mencionado al paciente, yo creo que ahí es el punto importante donde el médico ya ve oportuno enviar al paciente con un médico especialista o una persona del área de la salud mental. ¿Por qué? Porque, pues bueno, si la persona pudiera tener, por ejemplo, una enfermedad añadida como lo que es la diabetes, la hipertensión o estas enfermedades crónicas que son muy comunes, y la persona no regula su diabetes o su hipertensión, pues los problemas de ansiedad puedan estar alterando, pero esa es una enfermedad que tiene la persona como tal. Y entonces ahí se trabaja la ansiedad. Pero una persona que no tiene un diagnóstico como tal y que no pueden encontrar la razón de sus síntomas, entonces es ahí cuando ya se empieza a alterar el orden de vida de la persona. Entonces, ¿cuándo es oportuno? Cuando ya nos empieza a causar estragos en nuestra vida diaria, cuando dejamos de atender las necesidades de nuestros seres amados, cuando el malestar es bastante agudo y no nos permite descansar, y digo el malestar, pero el malestar mental, porque constantemente están pensando o constantemente están chequeando o buscando. Cuando nos interrumpe en la, ¿cómo decirlo?, en la consecución de la asistencia a un trabajo, por ejemplo, o bien en la relación con nuestras amistades,
las personas pueden llegar a verse un poquito estresadas y tensas con nuestra conversación porque solo queremos hablar de enfermedades, de síntomas, de médicos. Entonces puede ser bastante incómodo para las personas que nos rodean, o inclusive esto de tomar medicamentos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a ver esos puntos o esos, digamos, foquitos rojos, podríamos empezar a pensar que algo de esto está presente en nuestra vida. Entonces, pues bueno, sería el momento oportuno de visitar al médico, o que nuestro médico familiar pudiera tener la noción o la idea de enviarnos con un especialista de la salud mental. Bueno, aquí es importante mencionar sobre el cuidado de nuestro ser querido, de nuestro familiar, ¿verdad? Porque desafortunadamente es tan repetitivo la manifestación que ellos hacen sobre su salud, de que estoy enfermo de esto, estoy enfermo de aquello, que llega a intolerar a la persona que vive o convive con ellos, ¿sí? Entonces, más allá de poder darle la ayuda o proporcionarle la atención, lo rechazan, le dan la vuelta, y viene perenganito, y viene perenganita, ya va a empezar a hablar de sus males. Yo no me quiero quedar con mi hermano o mi hermana o con mi mamá porque la vive hablando. Ojo, no está chiflado, Así es. ¿sí? No está inventando, aunque así parece, está teniendo un problema, un malestar general en salud mental, Así ¿sí? es. Y necesita de atención. Sí, es importante que entendamos que no lo están haciendo solo por jugar o por manipularnos. Si nos están manipulando ya es otra cosa, ¿no? Pero ellos tienen un nivel importante de ansiedad que puede provocar una angustia real para la persona, y pues yo sé y entiendo que puede llegar a ser molesto para los familiares, pero a veces es importante que pongamos atención, brindarles consuelo, y déjenme decirles que a veces ni siquiera el consuelo puede facilitarles la expresión de lo que están sintiendo. A veces puede llegar a empeorar la situación de nuestro paciente. Esto puede ser frustrante para ellos y causarles mucho más estrés y agudizar lo que ellos creen que están sintiendo. No todos los casos son como los de Licha, la familia de 10, ¿verdad? O sea, eso ya es un caso bastante aparatoso, pero si pudiéramos ver que pues están pasándola mal, y que pues la atención, el afecto pueden ayudar a que los pacientes cooperen un poco más, o que tenga la posibilidad de que sea atendido por un buen profesional de la salud. Y entonces pues ya tendríamos más recursos para afrontar esta situación. Como les decíamos, es el trastorno por enfermedad, trastorno de ansiedad por enfermedad, y entonces pues no lo pasan bien, aunque parezca que solo nos quieren manipular, no lo están pasando bien. Y ojo, entre una de esas puede ir una enfermedad real, una enfermedad verdadera, y después podemos lamentar de decir, y yo que no le creía, y yo pensé que era su chiflazón, o espérame, tu familiar tenga o no tenga la enfermedad, se tiene que diagnosticar positivo o negativo de lo que él manifieste. Así es. Y ya después, que sea lo que quiera, pero siempre y cuando haya una seguridad en su salud y obviamente en su integridad física. Pero para esto, ¿cuál sería o cuál podría ser las causas de un trastorno de ansiedad por enfermedad? Bueno, exactamente no tenemos la certeza, pero podrían aparecer algunos factores que, pues digamos, cumplan la función de los factores de por qué se aparece una enfermedad como esta. Pues creencias, o la creencia de que se tenga una dificultad para tolerar la incertidumbre sobre sensaciones o molestias inusuales. Muchas veces esto viene originado por lo que escuchamos, lo que, por ejemplo, cuando nos imaginábamos que venía ya el COVID hacia nuestro territorio,
imaginábamos que íbamos a morir en cuanto llegara, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que en realidad pues no todas las personas morían y como que nos fuimos relajando y observando los síntomas. Entonces esas creencias pueden llegar a darnos sensaciones más abrumadoras o la idea de que puede ser mucho más abrumador. Entonces, pues bueno, la familia es otro factor que es posible que nos aumente la posibilidad de tener este trastorno de ansiedad por enfermedad debido a que siempre, y cuídate, y tápate, y que no te pase esto, y que no te pase el otro, y mira que no hagas aquello. Entonces, el exceso de preocupación o de cuidado, la aprensividad que luego tienen las mamás por ahí con los niños. Mamás, papás, abuelitos. Yo sé que son sus hijos que los quieren proteger, pero los niños también, o los adultos, o sea, necesitan probar ciertas cosas por sí solos y entender si es o no peligroso. Entonces, cuando los anticipamos a peligros, lo único que estamos haciendo quizá es hacerlos más aprensivos y más propensos a desarrollar este tipo de ansiedades. La experiencia pasada, aquí Espérame, tiene... perdón que interrumpa, Sí. pero eso es muy importante. Ajá. Porque tenemos niños, ¿sí?, que empiezan a tener esas manifestaciones debido, ya no es al cuidado, sino al acoso de los padres o de la madre por una enfermedad o algunas enfermedades, y el niño empieza a manifestar la sintomatología, ¿sí?, o a describir en la escuela o con sus cuidadores que tienen esto, tienen aquello, y que dame un poco de paracetamol, que ponme la cremita, que ponme una toallita. Bueno, así empiezan los niños. Claro. Y todo por la pregunta que me hacía María Pastor Cordero. Sí. ¿Los niños también pueden desarrollar? Fíjense que lastimosamente sí. Como les estamos heredando esta aprensividad, pues sí, ellos también aprenden a desarrollar esta excesiva preocupación por las enfermedades. Inclusive, si ven a otros niños estornudar, se alejan o no quieren jugar, o incluso hay niños que mencionan, no me quiero llenar de bacterias o hazte para allá, ¿no? Entonces, realmente sí puede llegar a ver a niños con esta situación, que normalmente se da en más adultos por la complejidad de las enfermedades, pero sí lo hay. Bueno, y dentro de los factores, también digo yo, la experiencia pasada, ¿no? Sí, tiene que ver con que hayamos vivido enfermedades muy aparatosas o muy complejas, ya sea nosotros mismos, nuestros padres, que hayamos inclusive estado como en ese riesgo de haber podido perder a un familiar, escenas de hospitalización o de heridas muy fuertes que hayan podido impactar al niño o al adulto en cualquier momento de su vida. O cuando te eras niño y lo traes arrastrando hasta ahora que eres adulto, ¿no? Sí, que era lo que preguntaba ahorita por ahí María Pastor. Normalmente si vimos ese tipo de cosas, pues las vamos a arrastrar a la adultez como un factor de riesgo. Bueno, entonces eso digamos sería lo que puede provocar que se desarrolle. Bueno, el trastorno de ansiedad por enfermedad suele comenzar al principio o a mediados de la adultez, salvo algunas excepciones. Sí, pero sí pudiera haber niños con esta manifestación. Y bueno, esto puede ir empeorando con la edad y los achaques y que los calores y que la rodilla y que, bueno, con frecuencia en personas mayores la ansiedad relacionada con la salud puede centrarse en el miedo de perder la memoria. Puede ser la memoria, el control de sí mismos, la noción del estar el aquí y el ahora. La independencia, desde luego. Entonces, por ahí vamos a ver a muchos adultos mayores con este tipo de angustia. Así es. Entre los factores de riesgo para el trastorno de la ansiedad por enfermedad, porque ya no queremos decirle hipocondríacos. Sí, porque luego las personas se sienten un poco insultadas con ese término. Y es algo que utilizamos a veces para mofa o para burlarse de alguien, ¿sí? Pero es un trastorno de ansiedad por enfermedad. Y puede presentarse en momentos de mayor grado de estrés en la vida, ¿no? Donde la persona
esté por momentos de situaciones altamente estresantes, riesgo de una enfermedad que inclusive quizá ni siquiera termine siendo algo tan grave, ¿sí? Antecedentes de abuso sexual durante la niñez, enfermedad seria durante la infancia o un padre, como decíamos, que pueda haber o pudo haber estado enfermo, características de personalidad con tendencia a preocuparse, que decíamos las personas aprensivas, uso excesivo del internet relacionado con la salud. Doctor Gottlieb. Así es. Y dentro de las complicaciones, pues bueno, este puede estar asociado con lo que pues podríamos tener en el entorno, problemas familiares relacionados o debido a las preocupaciones excesivas de lo que está ocurriendo en nuestro entorno, problemas de desempeño relacionados con el trabajo o la inasistencia a los trabajos, problemas para desenvolverse o desarrollarse en la vida diaria, inclusive que pueda provocar alguna discapacidad, problemas financieros, debido a que están gastando demasiado en este tipo de estudios para corroborar si efectivamente Seguro de tienen gastos médicos ya se los acaban. si tienen una enfermedad. Y pues bueno, yo lo hemos comentado, ¿no? O sea, el COVID dejó muchas secuelas y eso puede haber estado torturando a las personas y decir, esto que siento será una secuela del COVID y no me di cuenta, porque muchas personas no murieron en la situación de la cuarentena, sino más bien en tiempos posteriores debido a las secuelas. Entonces esto todavía agudiza más la preocupación de las personas, ¿sí? Bueno, y todo esto, como bien lo platicó Erika, pues viene arrastrando la ansiedad, depresión o trastornos de la personalidad. Sí, pueden estar asociados o desarrollarse debido a la angustia tan fuerte que pueden tener por las enfermedades. Pero desafortunadamente poco se sabe sobre cómo prevenir el trastorno de ansiedad, pero este momento me gustaría que Erika nos diera algunas sugerencias, ¿no? Sí. Bueno, si tienen problemas de ansiedad, hay que aceptar, ¿verdad? Luego a veces lo negamos y decimos, sí, la verdad es que sí me preocupo más por las cosas, o sí todo me parece más agudo. Entonces ahí hay que buscar asesoramiento profesional lo más rápido posible para ponerle un nombre y una dirección a la emoción que estamos sintiendo y evitar que los síntomas que pueden llevar a preocuparnos gravemente por enfermedades nos perjudiquen y perjudiquen la calidad de vida. Aprender a reconocer cuando estás estresado o cuando hay cosas que afectan nuestro cuerpo. Normalmente decimos, sí lo hago, sí puedo, pero rebasamos el nivel de estrés que estamos, digamos, programados para soportar. Entonces ahí es donde cuando abusamos, digamos, nuestro sistema se pone demasiado alerta y nos empieza a hablar y nos empieza a enfermar. También es importante que si ya notamos que estamos empezando a preocuparnos por enfermedades, hablarlo directamente con nuestro médico general y decirle, bueno, a ver, doctor, ayúdeme porque la verdad es que esto es preocupante y hacemos un acuerdo donde podemos tener revisiones periódicas para que nos confirmen o nos ayuden a entender que no está pasando nada en nuestro cuerpo y evitar recaídas o evitar inventarnos síntomas que nos vayan a enfermar. ¿Sí? Bueno, entonces, en resumidas cuentas, ¿sí? En lugar de darle la espalda o agarrarlo de guasa o mofa de alguna persona que veas que es recurrente ante estas manifestaciones de conducta, bueno, acudir con tu médico, una asesoría psicológica o, dependiendo la gravedad, una atención psiquiátrica, ¿no? Así es. Pero para eso primero tenemos que hacer un diagnóstico, ¿sí? Así Siempre escuchar y hacer caso. Preferible diagnosticar y descartar que lamentar. Así es. ¿Correcto? Erika, pues muchas gracias. Gracias Vamos a ver quiénes se van a llevar. Mucha suerte. Este es cócteles, mariscos. Y acá tenemos pizzas. A ver, Erika, aviéntate. Mucha suerte. A ver, ¿quién se...? Léelo. A ver, Léelo. Jesús Gómez. Jesús Gómez, ganador de filete
de pescado con camarones empanizados y... ¿Cómo? Papas y arroz, sí, papas y arroz. Ok, Jesús Gómez, y vamos con las pizzas. A ver, tú uno y otro. Primero va la familiar. ¿Qué es? ¿Grande o familiar? Familiar de un ingrediente. Jesús Pérez. Jesús Pérez. Ahora ganaron los Jesús. Ahora los Chuys. Échale mi Chuy. Y Tamara Medellín de Wong se ganó las 2 pizzas personales de un solo ingrediente. Marcar Jesús Pérez y Samara al 833-140-9224 para ponerlos en contacto y vayan a recoger su premio. Ok, bueno, pues muchas gracias a todos por seguirnos y acompañarnos y obsequiarnos una parte de su valioso tiempo. Espero que les haya sido muy interesante hablar sobre este tema. Síganos acompañando durante la semana en cualquiera de las plataformas, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Spotify, TikTok también. OnlyFans, no, perdón, ahí no, pero no. Próximamente, no, tampoco. Bueno, y seguimos, recuerda, no dejemos de sonreír y tu salud es el mejor regalo de vida. Hasta la próxima. Doctor Radio, el podcast más saludable, con el doctor Miguel Ángel Platas Luna.